En año mundialista, en época mundialista, no hay otra cosa que se espere con mayor ansia y entusiasmo que el mundial. Y déjame platicarte lo siguiente, porque la Suprema Corte puede echarte a perder totalmente tu viaje a este Mundial de 2022 en Qatar. Resulta que por allá de noviembre de 2021, es decir, hace prácticamente 2 meses, la Suprema Corte autorizó una nueva normativa para los deudores alimentarios. Y esto implica que a partir de diciembre del 2021 se declara constitucional la ley de migración en cuanto a su artículo 48, fracción 4, en donde se establece que la libertad de tránsito para salir del país puede restringirse a aquellas personas que sean deudores alimentarios. Y es que la cuestión no es menor. Déjame platicarte varias situaciones alrededor de esta figura jurídica que acaba de declararse constitucional. Resulta que la deuda alimentaria puede considerarse para un proceso de carácter judicial a través de la vía familiar o puede configurarse también como un delito de puesta en peligro en materia penal. La diferencia entre ambas es que en la vía civil nosotros no pudiéramos perder la libertad por el simple hecho de ser un deudor alimentario, cuestión que contrasta totalmente y es la antítesis de la vía civil, la vía penal, en la cual efectivamente nosotros podemos configurar el delito en que incurren los deudores alimentarios y en este sentido, si ya tenemos un antecedente de carácter familiar, una sentencia, efectivamente podemos perder incluso nuestra libertad porque este delito sí contempla una pena privativa de libertad. La realidad es que no me ha tocado verlo porque generalmente este tipo de hechos terminan resolviéndose a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias o por una salida alterna en el procedimiento penal, porque bueno, finalmente hay que garantizar. Pero déjame explicarte cuál es el punto con el limitar el derecho de libre tránsito. Y esto es porque existe como tal un antecedente en donde hay un amparo en el que se establece una garantía violada que es justamente la libertad de tránsito. Sin embargo, aun y cuando esta garantía es regulada tanto como un derecho humano a nivel nacional como a nivel internacional por distintos tratados internacionales, no menos cierto es que esta garantía no está siendo violentada por el Estado mexicano a través de estos procedimientos que te estoy comentando, se acaban de declarar constitucionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta garantía? Realmente la libertad de tránsito no se le restringe a un deudor alimentario. Lo único que se está haciendo es, hasta cierto punto, limitarla para efecto de que pueda cumplimentar su garantía. Y es que déjame decirte que, por ejemplo, en materia penal, cuando nosotros hablamos de los delitos en que incurren estos deudores alimentarios, no solamente estamos hablando de que el deudor está generando un estado de necesidad, sino además bajo la teoría de riesgo, resulta que estamos poniendo justamente en un riesgo, en una incertidumbre a este menor por dejarlo en un estado de necesidad. Y además hay otro punto, al no tener una valía real como más allá del interés superior del menor, es que también los tribunales mexicanos están determinando que es mucho más importante el interés superior del menor. Resulta que aquí hay algo bien importante y es que el delito de deudores alimentarios es un delito de puesta en peligro y que además por su clasificación es permanente. No es como el robo, que es instantáneo. El robo, viene la persona, te desprende, te despoja del objeto y se va. ¿En cuánto tiempo se realizó este delito? En un instante. Tardó segundos. Pero ocurre algo totalmente distinto, te decía, en los delitos de puesta en peligro, por ejemplo, en esta figura de los deudores alimentarios. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que el padre o la madre, bueno, el genitor, deja de responder por esta administración de alimentos, es que actualiza este delito. Por tanto, el delito puede seguirse cometiendo si es que el niño fue abandonado, incluso neonato o previo a su nacimiento, hasta los 18 años. Entonces, ese estado de puesta en peligro
sigue actualizándose. Por eso te decía, es bastante importante estar muy atento en esta cuestión, puesto que si tienes un procedimiento de orden familiar o tienes un procedimiento de orden penal en donde no se ha garantizado una pensión alimentaria o no se ha garantizado este derecho, hay que tener mucho cuidado, porque independientemente del tiempo en el cual se haya requerido esta medida precautoria, pues finalmente va a actualizarse y no pudiera ser considerada incluso para pensar que estamos hablando de que sea violatoria del 14 constitucional, es decir, que sea retroactiva en perjuicio del demandado o del imputado. ¿Por qué? Porque es una figura que está considerada como un delito permanente, es decir, aun y cuando se haya generado hace 5 años, si el proceso existe, esta figura se va a actualizar y es perfectamente legítima, ¿vale? Entonces, espero que esta información les sea de ayuda y recuerden que aun y cuando su proceso haya iniciado antes de que se diera luz verde a esta nueva figura por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, aun y cuando haya sido anterior su proceso o ya lo tengan, recuerden que la parte actora o quien los está demandando, o en este caso el Ministerio Público que tenga esta investigación o este proceso de judicialización en su contra, puede solicitar la actualización para que no se les otorgue la salida del país y pues no quisiéramos que ninguno de ustedes llegue a faltar a este mundial que se avecina para el 2022. Entonces, bueno, recuerden que es una medida que no es retroactiva, que es un delito en el caso de que sea materia penal de carácter permanente, que no es violatorio de ese 14 constitucional y que además, si tienen un proceso y tienen que salir del país, pues lo mejor es que se pongan al corriente, ¿vale? Espero que esta información les sirva, que les sea de ayuda y espero que puedan ir al mundial. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.